electrónica. Y luego de un periplo de cerca de un mes por China, está con nosotros en vivo el ingeniero Inekel Morrison. Gracias, mi estimado. Muy contento de poder entrar en contacto con toda nuestra audiencia y, por supuesto, con el selecto equipo del mismo golpe con don Jochi Santos a la cabeza para brindarle novedades y actualización en materia de tecnología y telecomunicaciones después de ese mes extraordinario en contacto cercano con la cultura y los avances de la República Popular China. Venimos primero, ustedes saben que hace unas semanas se lanzó el nuevo iPhone, el iPhone 6, que lamentablemente para esa empresa ha sido objeto de burlas en las redes sociales y de decepciones, exacto, muchas imágenes, diseños, que se burlan de un fallo que tiene en función de los materiales y el tamaño más grande del Plus, el 6 Plus, que tiene 5.6 pulgadas. Ese iPhone ante alguna presión puede doblarse y entonces esa debilidad ha hecho que tenga muchas críticas en las redes, pero eso no es lo más grave que tiene el iPhone 6. Penosamente, todas las expectativas de un paso de revolución y de cambio en iPhone se vieron fracasar. Lo primero, que se tenía la expectativa de que la pantalla fuese más resistente. Uno de los problemas muy frecuentes de los usuarios de iPhone es que se le rompe o se le cuartea la pantalla. Es una pantalla, hay que entender, los equipos móviles, para que sea táctil. Claro, y además se hacen muchas pruebas de resistencia porque es normal y debe de ser, debe de sobrevivir un dispositivo que a la altura del tamaño de una persona promedio, si se cae el dispositivo, pueda resistir una caída, porque es la caída más frecuente que un dispositivo móvil tiene. Entonces, aquí se le da patada. Claro, entonces... Cuando se cae el celular le da una patada para que no caiga de golpe. Y entonces terminan afectándolo más, dependiendo la precisión que se tenga. Porque tú lo que quieres es meter el pie, pero no tener la sincronía necesaria. Claro. Tú lo que haces es que le da una patada. Entonces incrementa la velocidad con la que va el dispositivo y a veces, dependiendo lo que hay más adelante, puede afectarse. Entonces la pantalla no es de zafiro como se esperaba y esto es un elemento que ha generado mucho malestar. Algo que Apple no ha introducido en sus nuevos lanzamientos y no lo introduce en el iPhone 6 es la pantalla, es la ranura SD. Usualmente, por ejemplo, Android y otros sistemas operativos y marcas dentro de Android en el equipo te permiten incrementar la memoria del equipo introduciendo una memoria adicional por una ranura SD. En el caso de iPhone no lo tiene, que te obliga entonces o a tú colocar el de más capacidad o a colocar información en iCloud. Entonces parte de un negocio. El riesgo. Y además ya se ha visto como figuras públicas su información colocada en la nube, que es el servicio de almacenamiento en Internet. Yo no he actualizado por eso, porque tengo poca capacidad y me aconsejaron subirlo a iCloud, toda la información que tengo para crear más capacidad y yo no me voy a quedar con el... Pero yo también te recomiendo que lo he hecho. Usualmente la capacidad la utilizan mucho las fotos y los videos, entonces tú puedes entrar en modalidad USB y tomar todas esas fotos y videos y ponerla en tu computadora y libera el espacio de almacenamiento en el equipo. Entonces una buena forma de hacerlo. Otra cosa es que no es a prueba de agua. Ya prácticamente todos los lanzamientos recientes de teléfonos inteligentes son a prueba de agua de contacto normal, ¿verdad? No es que se va uno a ir a bucear con el equipo, sino que si se te cae por algunos segundos en agua mientras tú estás en el baño, es muy frecuente, es más frecuente de lo que uno se imagina. Mi Galaxy, yo por estar de Aragán lo fui a desconectar con una sola mano y en la otra tenía un periódico y por empujar el conector hizo que lo empuje tanto que cayó en la taza. Sí. El inodoro. Una taza del inodoro. Y mira, déjame darte un dato, Correa, a toda nuestra audiencia. Es más frecuente de lo que uno se imagina los dispositivos inteligentes que caen en el inodoro, como fue su caso, que usted utilizó el término taza inicialmente y confunde. La gente pensó que era una taza de café. No, pero es el inodoro. Usted entonces se ha confesado a posteriori. Sí, entonces es muy frecuente que pase eso porque la gente se ha acostumbrado a, mientras está en el baño, utilizar su equipo. Se pone, fíjate que la tradición anterior de mientras se iba al baño leer el periódico se ha sustituido por monitorear las redes desde el baño. Sí. Entonces hay un incidente muy frecuente de caída y en contacto con el agua de los equipos. Y fueron, ¿qué? 5 segundos.
que yo inmediatamente metí la mano y saqué mi celular y lo desarmé y todo. Pero no tuvo vida, tuve que ya desecharlo. Y qué raro que en tan poco tiempo se haya afectado. Usualmente Porque hay un procedimiento. lo mandé a un sitio, lo dejé así, hasta el mediodía lo llevé a un centro para que lo secaran normal, porque eso meten en arroz y eso si no hay un técnico cerca. Entonces, me lo devolvieron a los 2 días, mira, ya está listo. Se me dañó de nuevo, no cogía wifi. Cuando lo llevé a otro centro especializado, me dijeron que le dejaron restos de humedad y dañó otras cosas. Claro. Por eso, lo importante es la atención inmediata. Entonces, esa respuesta que parece muy rudimentaria es muy útil. La del arroz. La del arroz, porque lo que sucede es correr. Hay que botar el arroz después. Sí, pero algo hay que sacrificar. Además, le salió más caro no utilizar ese saquito de arroz. No un saco, una fundita, 1 libra de arroz. Sí, no tengo. Entonces, mi otro número, para que la audiencia sepa, como eso es muy frecuente, si un dispositivo electrónico entra en contacto con el agua en un tiempo breve de pocos segundos, lo recomendable es retirarlo inmediatamente, retirarle la batería, porque una vez hay humedad o agua dentro de la circuitería, lo primero que hay que evitar es un cortocircuito, porque esa agua con corriente, con transmisión eléctrica en esa electrónica interna puede dañar el dispositivo. Entonces uno le retira la batería y procede a inicialmente secarlo con algún paño absorbente. Este tipo de toallas absorbentes que existen, que venden en los supermercados, inicialmente absorbe el agua exterior y uno puede sumergirlo en arroz seco, y ese arroz seco, el arroz absorbe el agua y entonces puede ayudar a absorber esos residuos de agua. No es recomendable nunca utilizar un blower, este sistema que utilizan las damas para secar el pelo, porque el blower lo que hace, ese aire profundiza más esas pequeñitas gotas de agua al interno. Claro, lo empuja y dificulta más el proceso. Entonces, después de varias horas, por ejemplo, si tú hubiese hecho eso, como fue en la mañana al parecer, desde la mañana al mediodía, 3 o 4 horas, sumergido totalmente en arroz, hubiese llegado con menos rastros y presencia de humedad que el procedimiento que tú hiciste, que no le sacaste totalmente el agua. Entonces, bueno, siempre seguir ese procedimiento, secar bien las baterías, dejarlo un buen tiempo, preferiblemente expuesto ligeramente al sol, y siempre que se tenga un servicio profesional técnico especializado, lógicamente, ese es el paso siguiente antes de encender el equipo. Eso es con relación al tema de que el iPhone no es a prueba de agua como muchos otros dispositivos. La duración de la batería ha sido terrible porque esta nueva batería, para la cantidad de desempeño del equipo y de aplicaciones que uno tiene, no da la cantidad de horas suficiente. Es un problema también muy común en otras marcas. Uno se queja de que a media mañana ya no tiene batería en su teléfono inteligente, y esto se debe a que uno está en contacto permanente con las redes sociales, está recibiendo correo electrónico. Entonces hay que, si no se tiene un cargador móvil, uno tiene que configurar el equipo para que no consuma tanta batería. Esto es un poco la actualización de ese lanzamiento. Comentar brevemente, porque tenemos el panel lleno para escuchar las inquietudes de nuestra audiencia, un paso revolucionario en materia tecnológica. Durante estos más de 5 o 6 años que en esta audiencia electrónica, en el mismo golpe, hemos estado en contacto con toda nuestra audiencia, cada vez que vemos una tendencia tecnológica que tiende a revolucionar el uso que le damos a la tecnología, lo destacamos. Y ese es el caso de un sistema de traducción en vivo de la voz, que es Skype, que es un sistema de voz sobre IP. Es un programa que lo adquirió Microsoft, que se instala en su celular, en su tableta o en su computadora, para usted poder hablar con otra persona a través de internet, lo que se conoce voz sobre IP. Entonces, gratis. Y ellos tienen una versión paga si uno quiere hacer llamadas a líneas fijas o móviles, pero ya dentro de las redes de operadores. ¿Cuál es el elemento novedoso? Ellos han desarrollado una tecnología que le permite a 2 personas, por ejemplo, un alemán y un dominicano, y usted le habla al alemán en español y el sistema simultáneamente en vivo lo traduce al alemán, y él te responde en alemán y se traduce al español. ¿Por qué esto es revolucionario? Correa, aquí todo el equipo en cabina y toda nuestra audiencia. Internacionalmente, de verdad. Y no solo ese elemento de intercambio cultural al que usted se refiere, sino que también eso va a eliminar la necesidad de aprender idiomas.
Lo que estamos diciendo es que en unos años nadie tendrá que aprender ningún idioma. Usted va a tener un celular que va a tener este sistema instalado de traducción simultánea. Usted va a tener 50 idiomas, 20 idiomas y dialectos, 15. Y entonces usted tiene un Bluetooth, que es un sistema inalámbrico de comunicación, se pone un headset, entonces alguien le habla en cualquier idioma. Su dispositivo, claro, te llega al oído en tu idioma, y cuando tú respondes por el altavoz de tu dispositivo, le habla al idioma de la persona. Es interesante, esos son de los cambios sociales que veremos en unos años, y como esto está en su fase, eso no es una hipótesis, se probó. Hay videos, incluso pueden verlo en audienciaelectronica.net, pueden ver esos videos de las pruebas que hizo Microsoft. Eso ya está desarrollado. Ahora se va a comenzar a utilizar de forma masiva y luego lo veremos en aplicaciones cotidianas. Es un dato interesante de cómo la tecnología revoluciona nuestra vida cotidiana. Nuestro amigo Edward desde La Romana tiene una pregunta para el ingeniero Morrison. Adelante, don Edward. Con relación, buenas noches. Buenas noches. Un placer saludarle. Gracias, igual, mi estimado. Con relación al proceso que se utiliza para extraer la humedad en esos dispositivos que se han sumergido en agua o cualquier otro líquido, he visto y he escuchado también de que personas lo introducen, los técnicos introducen esas partes en unas sustancias como, vamos a referirlo al thinner. ¿Es eso correcto? No tenía ese dato. Es posible que haya algún tipo de químico que es no conductor de electricidad, que se utiliza para eliminar el residuo de agua. Pero ya eso es el procedimiento en taller. En la cotidianidad en el hogar no es recomendable que utilicen químicos que desconocen para ese procedimiento. Pero es posible que ya en el taller se utilice esa práctica para poder corregir la presencia de humedad en dispositivos electrónicos. Muchas gracias. Tenemos llamada del público que está en línea esperando para hablar con el ingeniero Idekel Morrison. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Ingeniero Morrison con nosotros. Sí, ingeniero. Señor, adelante. Fíjese, yo tengo un Samsung Galaxy S2. Entonces, lo comparé con el S4. Según la comparación que yo hice, la diferencia entre los dos es muy mínima. Muy mínima. Entonces, mi pregunta es, si la diferencia es tan mínima, ¿por qué hay tanta diferencia en cuanto al uso de las redes y algunas aplicaciones, si la diferencia es tan mínima? Cuando dice diferencia en cuanto al uso de redes y aplicaciones, ¿a qué se refiere específicamente? Por lo menos el 4 es un poco más rápido, yo lo reconozco, es un poco más rápido, pero porque tiene un poco más de RAM en la memoria. Pero en cuanto al celular en sí, al aparato en sí, yo chequeé todas las aplicaciones, yo chequeé todos todo lo que tiene el celular en asunto de cámara, bueno, en cámara sí le lleva mucho porque es de 13, la del 4. Su pregunta, por favor. Que hay aplicaciones que no funcionan en el S2. Ok, mire, primero respecto a la diferencia, no son tan pequeñas la diferencia, yo entendería que son significativas y se concentran, y es la diferencia que se marca entre una versión y otra de un dispositivo móvil o de cualquiera el elemento tecnológico, tableta, computadora. Generalmente tiene mayor velocidad de procesador, tiene mayor capacidad de memoria, la cámara es de mayor calidad en megapíxel, que es la unidad de medida con la que se hace referencia. Por lo tanto, cuando usted compara un S2 y un S4, usted va a sentir lo que usted mismo ha señalado, que cuando uno está navegando internet tiende a ser más rápido, tiene mejor calidad de las imágenes, y es por esos elementos diferentes. No hay realmente diferencia en el uso de las aplicaciones de redes sociales, al menos que no exista alguna aplicación en particular, porque las aplicaciones en realidad, más que ver la versión del dispositivo, si es S2 o S4, trabajan en el sistema operativo, en el Android. Y usted puede tener, por ejemplo, un S2
con una versión de Android de último release o lanzamiento equivalente a la que tiene el S4. Entonces tienen el mismo sistema operativo. Lo que tienen es diversas y diferentes capacidades de desempeño cuando uno hace alguna tarea en el equipo. Y eso es a que son una versión mucho más potente y con un performance, un desempeño mucho mayor por esas capacidades que se han incrementado en el lanzamiento siguiente que se hace. No, y él le dice que no hay mucha diferencia, pero entre el 2 y el 4 hubo otro lanzamiento. Sí, claro. Que es el 3. Claro que sí, hay diferencias y son importantes. Que él tiene el 2. Buenas. Buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo se siente? Un gusto Vivo, escucharlo. ¿no vino hablando chino ella? Un poco. Mire, antes de usted irse, yo fui un fiebrú del Chromecast que le hice una pregunta y le escribí. No se acuerda de mí. Sí, Ahora sí. le tengo otro buscapié. Okay. He comprado un iPhone 5 y el iCloud lo tiene un correo de alguien que no conozco porque creo que es de tercera mano mío. He tratado de averiguar y no consigo nadie que tenga el correo ni nada de eso. Me metí en un gancho, él me funciona todo normal, pero quiero crear mi cuenta de iCloud. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Claro, mire, cuando el iCloud está vinculado a el dispositivo, en este caso al iPhone, usted puede eliminarlo en configuración y usted crear una nueva cuenta de iCloud con otro correo electrónico, lo que evidentemente esas informaciones que hay en iCloud, que a usted no le interesan porque la cuenta no era suya, usted no va a tener acceso a ella, pero sí puede eliminar esa cuenta de iCloud a través de la opción de configuración y utilizar otro correo electrónico para entonces crear una nueva cuenta de iCloud. Ese procedimiento lo puede hacer. Si quiere, envíenos un correo electrónico para ayudarles con ese procedimiento. Puede ser a audienciaelectrónica@gmail.com. Creo que te la pide para eliminarlo. ¿Pide? Te pide la cuenta, el correo, para eliminarlo. Pide el acceso al correo electrónico. La cuenta iCloud para eliminarlo. Pero hay un procedimiento porque creo que Farouk, habíamos hablado de ese tema. ¿Tú lograste eliminarlo en el email? Se puede hacer por configuración. Le podemos mandar un video para hacerlo en audienciaelectrónica@gmail para que pueda eliminarlo y entonces utilizar el dispositivo. Que respecto a ese tema es algo que nosotros queremos comenzar a abordar en el país, el tema de los celulares desbloqueados. Hay que motivar a que las empresas de telecomunicaciones vendan los celulares desbloqueados. Ya en Estados Unidos se han aprobado nuevas regulaciones para hacer posible que cuando usted compra un celular esté desbloqueado, y si usted lo compra en un plan financiado, cuando usted termina de pagar, que le desbloqueen el celular. Esto es muy importante porque eso, lo que tú quieres, claro, regalarlo a Sudamérica, o si uno quiere activarlo en otra empresa, porque el bloqueo de lo que se trata es que viene a nivel de software vinculado para que funcione solamente con un operador en particular. Además, cuando la persona viaja fuera del país, tiene la dificultad de que no puede ponerle un chip y utilizarlo libremente. Quiero familiar, donde todo es más fácil. Audiencia electrónica. La audiencia electrónica. Retornamos, Correa. Sigue con nosotros el ingeniero Idekel Morrison. Estamos hablando de un tema que es bueno compartirlo con la No, te lo voy a audiencia. preguntar. Adelante. Yo me imagino que el difunto Steve Jobs debe estar en la tumba revolcándose cada vez que ve a una gente echándole maldiciones al cable del iPhone 5 Claro. y del 5S. Y del 4 también pasa. Porque Del 4 a mí nunca me pasó en 2 años. A Yo mí duré me con pasó. Yo duré con el 4 2 años y pico y tengo con el 5 desde mayo y yo estoy al coger el monte con la esquinita de los cables que se rompe. Y he visto gente que le pone sprint, de esos de los lapiceros. Exacto. Para tratar de proteger el cable. Pero también hay cables que tienen un material diferente y uno lo puede comprar, son incluso más prolongados, son más resistentes, pero es cierto, los usuarios de iPhone han vivido la experiencia y saben que el cable tiende en el extremo cercano al teléfono a doblarse y partirse.
Entonces esto no solamente se debe a la mala calidad del cable, es un error de diseño que ojalá pueda corregirse en el futuro, pero también es un mal uso de nosotros como usuarios, porque en ocasiones yo he visto mucha gente, ingeniero, y el 4 no me pasó nunca. Sí, a mí me pasó en el 4. Tú sabes lo que pasa, que a veces está cargándose y tú lo estás utilizando. Entonces cuando se está cargando y lo está utilizando, lo dobla y por mucho tiempo y muchas veces lo mantiene doblado, y eso hace que se rompa el cable en ese extremo. Si tú nunca lo utilizaras mientras estuviera cargándose y lo dejas en posición natural, no pasa eso. ¿Entiendes? Ahora, es común, como bien tú planteas, porque es común que la gente lo utilice mientras se cargue. Y es también correcto, y hay que reconocer, que puede hacerse de un material más resistente para que eso no pase. Pero es un dato que es bueno compartirlo con la audiencia, y cada día ellos toman más control de los cables que no son originales, que entonces eso es otro problema adicional, porque la gente sale a comprar un cable y no le carga entonces el dispositivo. Sí, pero con un original te cuesta 1.500 pesos. Sumamente caro. Sin la cabecita. Sin la cabecita. Quiere decir que es una de las desventajas. Hay un tema que hablamos también en la pausa para tomar las llamadas, que tenemos el panel lleno, y es del servicio de videos y películas totalmente gratuito, el Cracklet. Entonces le preguntaba a Aquiles Correa, que es un usuario de esa aplicación, que también está para acceso desde su computadora, desde su tableta o desde su computador o celular. Es bueno que ustedes, es una plataforma parecida a Netflix, donde usted puede ver videos, series, películas. A diferencia de Netflix, es totalmente gratis y no necesita suscripción. Usted puede entrar y sin registrarse puede ver contenido. La crítica es que es muchos títulos antiguos, pero hay muchas películas de esas que uno no ha visto o que son buenas. Claro, entonces, y además que es algo gratis. Es una iniciativa interesante, totalmente gratuita, se puede descargar como aplicación en el celular, se puede utilizar directamente desde la computadora o descargar como aplicación para la tableta. Se llama Cracklet, se escribe C-R-A-C-K-E-L-E, Cracklet. Y pueden ver incluso un tutorial de cómo utilizarlo en audienciaelectronica.net, o pueden agregarnos en Twitter, ING Morrison, agréguennos en Twitter, ING Morrison, que ahí vamos a enviarle los enlaces de esas aplicaciones que hemos comentado. Buenas noches, ingeniero Morrison con nosotros. Buenas. Una pregunta para el ingeniero. Con gusto, adelante. Ingeniero, usted ve con respecto a lo que usted dice, que critican del iPhone, del iPhone 6. Sí. Ellos lo hacen a propósito porque dicen que el dinero está en los repuestos. ¿Quién dice eso? ¿Y quién lo dijo? ¿Quién le dio la idea a ustedes que lo hacen a propósito? Sí, eso es a propósito, ellos lo saben, porque eso es por los repuestos, ahí que está el dinero en los repuestos. ¿Pero quién se lo dijo de adentro que trabaja en Apple? No, yo lo escuché. Ingeniero, ¿usted fue a Beijing? Sí, estuvimos en Beijing. Dice una persona que es imposible hacer llover. Allá en Beijing hicieron llover porque la ciudad era muy contaminada. Para los juegos. Entonces, usted entraba al estadio y no cae una gota de agua porque ellos tienen un campo magnético. Déjeme decirle que el tema del nivel de contaminación en Beijing es increíble. Usted tiene toda la razón. Cuando fui a la ciudad de Beijing, fui a esa área donde se desarrollaron esos Juegos Olímpicos, ese estadio famoso, el Nido de Pájaro, y ciertamente el nivel de contaminación es sumamente elevado. Se hablaba de que era el equivalente a uno estar expuesto a como más de 20 cigarros que se fumen cuando uno respira el nivel de contaminación que hay en la ciudad de Beijing. Es decir, que tienes razón, una ciudad que es la capital de China, de la República Popular China, y donde hay grandes obras, monumentos, la plaza de Tiananmen, y también fuimos a la muralla china. Es decir, que también una ciudad icónica y referencia para China. Gracias, ingeniero Morrison. Complacido de estar de nuevo por acá, como cada lunes en esta audiencia electrónica. Nos reencontramos el próximo lunes al filo de las 7 de la noche. Le invitamos a que nos sintonicen esta noche en Tecnoclick a las 11 por el 11 y que nos agreguen en Twitter, @ING Morrison.